Bendiciones con todos. Tema 34. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Jesús y sus credenciales divinas. Parte 2. Y utilizamos San Juan capítulo 5, versículos del 19 al 22, que dice lo siguiente. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué maravillosa palabra. Quinta credencial. Se le ha otorgado el título de juez. Repetimos el versículo 22 y 23 del capítulo 5 de San Juan. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. A través de la literatura apocalíptica del libro de Enoch y otras fuentes apócrifos, los judíos creían que una de las funciones principales del Mesías consistiría en juzgar al mundo por todos sus pecados, y en esta ocasión nuestro Señor Jesucristo ratifica esta creencia afirmándoles que todo el juicio se le había otorgado a él. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. La Biblia nos dice que Dios ha reservado un día para juzgar a todos los pecadores de este mundo, y Jesús será ese juez. Aquel día la función de Jesús como abogado terminará, como dice 1 Juan capítulo 2 versículo 1, y se convertirá en el juez de todo el universo, y aquellos que le despreciaron temblarán delante de él. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20 versículo 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si hay un solo juez del universo, ese es Dios. Y a Jesús, como Hijo de Dios, se le ha dado esta potestad, lo cual lo acredita como el verdadero Mesías divino. Sexta credencial. Tiene el poder de la resurrección. Leemos nuevamente San Juan capítulo 5, versículos del 25 al 29.
de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por tercera vez encontramos la doble aseveración de Jesús que nos introduce a una nueva revelación. Dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Ya vimos que Jesús tiene la autoridad para dar vida y dar muerte, para dar vida eterna y para juzgar en la eternidad. Y ahora nos dice que también tiene el poder para resucitar no solo a uno, sino a todos los muertos. Como juez debe traer a vida a todos los muertos. Esto es algo que el mismo Padre se lo ha concedido. Volvemos a leer el texto. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Aquí aparece uno de sus tantos títulos que alude a su carácter mesiánico, Hijo de hombre. En el libro de Daniel se observan una imagen donde Dios se sienta en el trono para juzgar y millones de personas acuden a él. Mira lo que dice Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Los miles que le servían pueden ser su pueblo redimido. Los millares de millares pueden ser los que serán juzgados, y el trono y los libros que fueron abiertos nos recuerdan el pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, donde se describe el juicio del gran trono blanco, donde Jesús juzgará a todos los muertos por las obras que están escritas en los libros que fueron abiertos. Los versículos anteriores de Daniel capítulo 7, versículo 9, describen los reinos de esta tierra y los presenta como horrendas bestias. Pero a continuación, el profeta se le muestra una nueva, donde aparece una semejanza del Hijo del Hombre, haciendo contraste entre el carácter bestial de los reinos humanos y el nuevo reino que está a punto de establecerse. Leemos lo que dice Daniel capítulo 7, versículos del 13 al 14. Miraba yo en la visión de noche, he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. A partir de aquí, algunos judíos llegaron a relacionar el título de Hijo del Hombre para referirse al Mesías, y Jesús utiliza este título para sí mismo. Nuestro Señor nos enseña en estos versículos que un día todos los muertos oirán su voz y vendrán a resucitar, ya sea para vida eterna o para condenación. Leamos vuelta el texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La idea de la resurrección no era ajena en la teología judía. De hecho,
Daniel lo menciona también. Miren lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y en los tiempos de Jesús creían que los muertos resucitarían en el día postrero. Mira lo que dice San Juan capítulo 11, versículos 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. La verdad de todo esto es que un día Jesús resucitará a todos los muertos. Los justos resucitarán el día del rapto de la iglesia y los que estemos vivos seremos glorificados juntamente con ellos. Sí. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego los impíos resucitarán el día del juicio final para ser juzgados por todos sus pecados. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. A Jesucristo se le ha dado potestad sobre la vida y la muerte, y un día resucitará a todos los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación. Quiera Dios que todos participemos de la primera, que vayamos a la vida eterna. Mire, Jesucristo es el Dios. En estos videos hemos claramente lo hemos demostrado con las mismas palabras de Él. ¿Sí? Y Él tiene el poder para dar vida y para quitarla. Un día todo mundo va a ser resucitado, todo. Pero los que no se arrepintieron irán a condenación, como dice el texto. Y los que sí se arrepintieron irán a la vida eterna. Ahora, ¿por qué esperar tanto? La palabra dice que hoy es el día de salvación. Por eso hoy te presentamos la oración de fe para que usted venga al Señor. No espere. No, este es el momento. Por favor, hágala con todo su corazón y conviértase en un hijo de Dios. Así dice la oración. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Jesucristo? Ya no vendrá condenación. Ahora va rumbo a la eternidad. Pero este tiempo acá, usted lea la palabra, estudie la palabra, busque obedecerla, cante alabanzas, ore y ore en cada momento. Orar sin cesar, dice la palabra de Dios. Y venga a la iglesia para que siga escuchando la palabra de Dios y conozca que la familia espiritual es inmensa, es numerosa. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, fuente de vida, tu palabra que convierte el alma, tu palabra que cada día nos enseña, y hemos aprendido de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el que tiene poder para dar vida como para quitarla. Señor, te damos gracias por tu gran amor y por tu misericordia, y pedimos que esta palabra, tu Espíritu Santo, la haga germinar, que no llegue vacía, que cumple el propósito para la que tú la has enviado, bendito Padre Celestial. Señor, gracias por las bendiciones, Señor. Gracias.
También te damos gracias y pedimos que bendigas a la iglesia, mi Dios. La iglesia necesita de la unción de tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo guíe tanto a pastores como a miembros a predicar tu palabra con poder, con denuedo, y eso traiga una cosecha abundante, mi Dios, en todos los aspectos, Señor. Te damos gracias por la familia, Señor. Hoy la familia padece. Y hoy esa familia necesita que tu Espíritu Santo llegue allí y convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga el deseo de escuchar, de ir a tu palabra y ponerla en práctica, Señor. También oramos por los amigos, por los vecinos, por los discípulos, por todos aquellos que escuchan la palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra en cada oyente. Te alabamos y te damos gracias por este hecho maravilloso en el nombre de Jesús. Amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica y hagamos la obra de evangelista. Enviemos a otros esta palabra. Que tengan un día lleno de bendiciones.